Antes de que vinieran las maestras norteamericanas, en nuestro país no existían escuelas para la formación de maestros. Entonces ellos iniciaron la formación de técnica profesional de los maestros. Es necesario recordar que hasta el siglo XIX, en Europa y en América, la primera enseñanza fue casi inexistente. Las jóvenes naciones democráticas necesitaban una población que para participar del debate público supiesen por lo menos leer y escribir. Los pedagogos progresistas de la época preferían que las mujeres se hiciesen cargo de las escuelas primarias que comenzaron a proliferar en Europa y Norteamérica. Horace Mann, el padre de la educación común y fundador de la primera escuela normal de los Estados Unidos, tuvo que acudir a un argumento irrefutable para que sus ideas fueran aceptadas. Él entendía que la mujer era más capacitada, de mayor predisposición para enseñar a los niños. Y efectivamente yo creo que él tenía razón, porque imagínense que se necesitaba de mucha paciencia, al niño había que acostumbrarlo y en primer lugar enseñarle a saber qué era una escuela. They also saw that women would cost them a lot less money than men would, because at that time the going salary for a man teacher was about $15 a month, whereas for women it was $5. So that was a great selling point as well. ¿Quién podía refutar esto? A pesar de recibir salarios inferiores, las mujeres no desaprovecharon de seguir estudios superiores y así obtener un trabajo decente para mantenerse ellas y su familia. Una de las voces más influyentes sobre este tema era la del argentino Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento, quien había conocido a Horace Mann, compartía sus ideas acerca de las mujeres y la educación. En diciembre de 1865, Sarmiento, en calidad de embajador, presentó uno de sus discursos más famosos sobre la doctrina Monroe en la Sociedad Histórica de Rhode Island, en la ciudad de Providence, no muy lejos de Massachusetts. En ese discurso estaba el germen de una idea: llevar maestras norteamericanas a la Argentina. Sarmiento quería mujeres y pocas. ¿Por qué pocas? Porque su proyecto de educación no contaba con mucho apoyo en el gobierno y las mujeres costaban menos. A ver qué nos dice Jenny. En los Estados Unidos, por ese entonces, el conocimiento geográfico de la Argentina, aún entre maestros, se limitaba principalmente al antiguo nombre de Patagonia, que figuraba en los mapas de América del Sur en las geografías de la época, junto con el extraño nombre de Buenos Aires, que ellos pronunciaban Bonus Aires. La viuda de Horace Mann, Mary, era una fiel amiga y traductora de Sarmiento. Ella lo ayudó a él a conseguir las mujeres apropiadas, o sea, de buena familia, con una moral intachable y profesionalmente destacadas. Sarmiento, ya presidente, fue a buscar a uno o dos que llegaban y que él quería mandar a San Juan. Pero era imposible mandarlas en esos momentos porque la misma comunidad norteamericana de Buenos Aires se opuso, diciendo que era una locura mandar a estas mujeres solas a San Juan en tiempos tan revueltos como estos. Otras tenían que ir a Entre Ríos, pero Entre Ríos estaba convulsionada con la revolución de López Jordán y tuvieron que esperar aquí y algunas se quedaron en Buenos Aires. Vino la indignación de Sarmiento con López Jordán. Ese ascenso de López Jordán al gobierno de Entre Ríos, después de haber dado sus comilitones, haberle dado muerte a Urquiza. Para Sarmiento, la situación en el interior de la Argentina no era muy diferente del frontier norteamericano. Se ha dotado a San Juan con 10.000 pesos para escuelas superiores y solo se necesita que vayan las maestras para habilitarlas.
La señorita Fanny Wood, Gorman y las hermanas Dudley se negaron a viajar al interior del país. Y más todavía si cuantos la hablan le exageran peligros que son como los del mar que atravesamos a cada rato. Finalmente, y con la ayuda de Juana Manso, las señoritas Wood, Dudley y Gorman han abierto en las avenidas Cangallo y Callao una escuela para infantes. Fanny Wood y las otras maestras estaban por reabrir sus escuelas después de las vacaciones en febrero de 1871, cuando abatió la fiebre amarilla en Buenos Aires. La población de la ciudad fue diezmada. 1 de cada 10 personas murió entre enero y junio de 1871. El gobierno nacional emigró, cerraron bancos, escuelas, iglesias, comercios. Fanny Wood había logrado escapar al campo, pero regresó a la ciudad espectral a cuidar a la familia del cónsul de Estados Unidos. Lejos de su patria y de su primera experiencia de pionera en Virginia, Fanny no sobreviviría a esta prueba. Murió de fiebre amarilla en brazos de su compañera Mary Gorman. Tenía 36 años. A 480 kilómetros por el río Paraná, en medio de continuas revueltas, George Stearns estaba tratando de establecer la Escuela Normal de Paraná. Fue recomendado a Mary Mann por el rector de la Universidad de Harvard. En los primeros años, la normal era exclusivamente de varones. En Paraná todavía se reflejaba el ambiente cultural de años atrás, cuando había sido capital de la Confederación Argentina. Asiento de las autoridades, del cuerpo diplomático y de algunas personalidades eminentes. Eso todavía se veía. Después, además, otra de carácter práctico, porque en Paraná existía un edificio propiedad del gobierno nacional amplio, que había sido la Casa de Gobierno de la Confederación, construida en 1854 por el arquitecto Santiago Donuncio. George Stearns fue el único docente que pudo jactarse de recibir su sueldo a tiempo y de haber sacado ganancias de la empresa educativa. El gobierno le pagaba 33.600 pesos fuertes, o sea, 3 veces más que en su país. El sueldo de las mujeres norteamericanas era de 1.200 pesos, a su vez 3 veces más que el de los argentinos. Aunque no lo crean, Adelaide recibía un salario de 800 pesos sin ser maestra ni prestar servicio alguno. Aparte de su sueldo y el de su esposa, George Stearns ganó dinero a través de inversiones. Por estas razones el gobierno argentino prefería contratar a mujeres. Aquí tenemos el programa de estudio que se siguió en casi todas las normales del país. Es el que se usaba en los Estados Unidos. Béisbol. Eso sí que no funcionó, ¿eh? En noviembre de 1873, Sarmiento, siendo presidente de la República Argentina, exasperado por el lento avance contra las tropas de López Jordán, se embarcó por el Paraná con los armamentos más modernos a su disposición. Eligió como blanco no las tropas de López Jordán, sino el muro más fuerte, el de la nueva Escuela Normal de Rosario. Esta demostración salía más barata que enviar un ejército contra López Jordán. Y no se derramó sangre. La educación común en la Argentina había sido el sueño de Sarmiento, pero fue Julio Argentino Roca quien logró, no sin muchos conflictos, realizar ese sueño. ¿Por qué invirtió Roca tanto dinero en traer norteamericanas y por qué invirtió tanto dinero en las normales? Se invirtió porque se consideraba a la educación como una variable fundamental del proceso de modernización de la Argentina de la época. No tanto por lo económico, no era
tanto, digamos, la necesidad de tener gente educada porque así lo requería el proceso productivo, el mercado de trabajo. La verdad es que para lo que la Argentina producía en la época, trigo, maíz, carne y la producción, alguna mínima producción de servicios artesanales en las ciudades, no hacía falta tener una escuela primaria universal y obligatoria para todo el mundo. Pero sí hacía falta desde el punto de vista político. Mientras tanto, Clara regresó a los Estados Unidos por problemas familiares. Antes de emprender su viaje de vuelta a la Argentina, recibió autorización del gobierno de Roca para reclutar otras maestras. La mayoría de estas mujeres nunca habían viajado lejos de sus estados nativos. No todas eran como Clara. Como no había pasaje directo a Buenos Aires, tuvieron que ir primero a Inglaterra. El viaje de 2 meses fue la primera prueba a pasar. Fueron recibidas por importantes figuras, empresarios norteamericanos, políticos argentinos, como el ministro de Instrucción Pública, el Dr. Wilde. A pesar de este cálido recibimiento, las maestras norteamericanas pronto se encontraron en medio de las pugnas políticas del país. Acá tengo el proyecto de ley de educación. Capítulo 1, artículo 8. La enseñanza religiosa solo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos antes o después de las horas de clase. Como la Argentina era un país católico y la enseñanza por mucho tiempo estuvo bajo el control de la Iglesia Católica, este artículo fue controvertido. La calidad se produce cuando hay mezcla. Y esta mezcla fue quizás la característica más importante de la escuela pública argentina. Mezcla en todo sentido, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista cultural. En una escuela en la que iba el católico, el judío, el árabe, el agnóstico, iban todos. Mientras las maestras viajaban al interior, en el Congreso se mataban. La enseñanza debe ser obligatoria. La enseñanza debe ser gratuita. Debe ser higiénica y debe ser gradual. Si la enseñanza debe ser obligatoria, esto viene a contradecir la idea de que debe ser religiosa. Porque, ¿con qué derecho se obligaría al hijo de un protestante, por ejemplo, a aceptar los principios de una religión contraria a la suya? Bienvenidas al Far West criollo. Y como buen Far West, no faltaban los delincuentes. El director del colegio de varones, a quien Clara había dejado a cargo de la normal, robó el dinero de la cooperadora. Pobre Clara. Embargaron sus bienes. Tuvo que pelear mucho tiempo antes de que la exoneraran. Sarah Eccleston, Jenny Howard y las otras del grupo se estaban aclimatando a un panorama muy diferente. Aunque Paraná estaba lejos de Buenos Aires, las maestras, sin embargo, encontraron compañía de habla inglesa. De hecho, 3 de ellas se hospedaron con Fanny Haslam de Borges, la abuela paterna del famoso escritor argentino Jorge Luis Borges, y tomaban el té siguiendo el rigor inglés. Al cabo, llegó para todas el momento de ir a ocupar los puestos definitivos para los cuales habían sido designadas. El ministro de Educación tenía, por lo visto, gran fe en la capacidad de las mujeres norteamericanas. Qué costumbre es hablar de vos en tercera persona. Gran fe en la capacidad de las mujeres norteamericanas. Por la urgencia de crear un ejército de maestros que el gobierno necesitaba para poder afianzar su poder y eliminar
la persistente resistencia de la vieja confederación. No extraña que no pocos libros de texto hayan sido escritos por hombres políticos. Debido a las tendencias antimercantiles, la influencia de la Iglesia en el nuevo Estado liberal argentino quedó debilitada. There was a devout religious air through the normal schools, all of them I suspect, but certainly at the Lexington Framingham School, partly because all of the first principals were ministers. There were some shadowed pages in the history of those years which well tested their courageous spirits. Una de las primeras responsabilidades de Jenny y su compañera fue desalojar a la directora interina y sus 5 hijas de la casa designada para la nueva directora. Aunque la interina no tenía formación alguna para el cargo que le habían dado, hizo falta mucho tacto para lograr que la señora abandonara la casa. Frances, la hermana de Clara Armstrong, fue designada para dirigir la moribunda Escuela Normal de Córdoba. La acompañó su colega de Winona, Frances Wall, y Minnie, la menor de las Armstrong. Un obispo de Salta hizo suya la demanda y mandó cerrar las puertas de la iglesia a todas las niñas que asistieran a dichas escuelas. En Catamarca ha sucedido otro tanto, de manera que las escuelas normales de mujeres serán cerradas por falta de asistencia. Esperando salvar su escuela, Frances Armstrong pidió ayuda al nuncio Matera, quien la recibió en la nunciatura de la ciudad de Córdoba. Su Señoría, le agradezco esta entrevista. Nosotras hemos sido contratadas para preparar maestros. Solo eso. Somos protestantes y muchas somos muy devotas, pero no somos misioneras de ninguna iglesia. Para nosotras, la enseñanza es una misión, pero una misión laica. El nuncio, con tono paternal, le dijo: creo que usted no ha entendido, señorita. Es precisamente el laicismo de las escuelas del gobierno a lo que nos oponemos. La iglesia católica no puede querer que sus pobres se queden a la merced de la ignorancia. La iglesia no quiere impedir que los pobres se ganen la vida decentemente, ni que se preparen como maestros. Sin la escuela nadie gana. ¿Qué podemos hacer para que vuelvan los alumnos a la escuela? Veo que es usted práctica, como los de su raza. Levantaré el anatema con las siguientes condiciones. Usted se las comunicará al ministro Wilde. Le entregaron un documento con los siguientes puntos. 1. El Ministerio de Instrucción Pública debe declarar que no tiene intención de propagar la religión protestante a través de las normales. 2. Se debe permitir la enseñanza del catecismo católico en las escuelas normales. Y 3. Se le debe permitir al obispo visitar la escuela para asegurarse que se cumpla la segunda condición. El ministro de Instrucción Pública, el doctor Wilde, le escribió a Frances poniéndola en su lugar. Le recordó que su contrato era de docente y que eso no la autorizaba para meterse en los asuntos del gobierno. La pobre Frances, que por aquel entonces tenía 24 años, recibió críticas hasta incluso de sus propias compatriotas. Sarah Eccleston escribía en su diario: Frances Armstrong se ha puesto en ridículo al tratar de congraciarse con los católicos. ¿Cuál será el próximo paso en esta revolución moral? Al nuncio Matera se le dio 24 horas para que dejara el país. Las relaciones con el Vaticano no se reanudaron hasta 18 años después, o sea, hasta 1902. Irónicamente fue el mismo Julio Argentino Roca
en su segunda presidencia quien lo logró. A pesar de las acciones de Roca de 1884, las relaciones con la Iglesia argentina en la práctica no empeoraron. Aunque en Córdoba la Normal seguía en crisis, el proyecto educativo de la administración Roca siguió adelante en el resto del país. Según las memorias de Jenny, en 1888, después de 2 años de trabajo riguroso y descorazonador en lucha contra la ignorancia y el prejuicio, la señora del nuevo presidente, cuñado de Roca, que residía en Córdoba, insistió junto con sus amigos los jesuitas en que su esposo pusiese a alguien de su propia fe a cargo de la escuela normal. El ministro de Educación, que no tenía sino palabras de encomio por su buena labor, se vio obligado a destinarlas a otro lugar. Quizá a estos dos poderes no les convenía un pueblo muy instruido. Clara Armstrong acompañó a su hermana y a Jenny a establecer la escuela en San Nicolás y enseñó francés y zoología. También fue la menor de las Armstrong, Minnie, quien enseñó gimnasia y fue celadora. La escuela era un lugar prestigioso, la escuela era un lugar de cuidado, no hay más que ver los edificios. Los edificios de las escuelas que se construyeron en todos esos años eran edificios preparados para durar mucho tiempo, con muy buenos recursos materiales, con una infraestructura realmente hecha al mejor nivel de la época. Al gobierno no le agradaba mucho que las becas que brindaba para engrosar las filas de maestros se utilizaran, en cambio, como preparación a la universidad, y de ahí a cargos políticos, a los cuales hasta entonces solo accedían los hijos de la élite gobernante. Al reducir las becas de los varones, el gobierno incentivó el ingreso de mujeres a las escuelas normales, aunque a menor escala, algunas mujeres utilizaron la formación normal como preparatoria a la universidad. Unos años más tarde, Clara, como su compatriota Sarah Eccleston y otras, gracias a los importantes contactos adquiridos a través de los años y queriendo ganarse un mejor sueldo, abrió escuelas privadas en la dinámica y cosmopolita ciudad de Buenos Aires. Siempre activa, Clara, junto con Jenny y otras mujeres, fundaron el Women's Exchange, donde las mujeres de pocos recursos podían vender sus labores y trabajar algunas horas. Claro que no todas las mujeres, tanto norteamericanas como argentinas, pensaban en la emancipación. Una de las más fervientes detractoras de las normalistas norteamericanas fue Mary Conway. También fue una de las 5 católicas del grupo. Al poco tiempo de llegar a la Argentina, se cansó de la enseñanza común y asumió la dirección de la American School. En la lista de alumnas de la American School estaban las hijas de las familias más prestigiosas del país y de hombres que paradójicamente habían peleado por la enseñanza pública. Entre ellos estaban Quintana, Alberdi, Avellaneda, Alvear, O'Gorman, entre otros. El currículum las preparaba no para la docencia, sino más bien para el matrimonio. La segunda cosa que debemos aprender de esta política educativa y de este movimiento de esa época es la que tiene que ver con esta idea de la cohesión, de tener a todos juntos, de socializar a la población, incluyendo a los diferentes en el mismo lugar. Sea una escuela que rompía con los guetos culturales, con los guetos sociales, con los guetos económicos. La escuela pública recibía al hijo del médico, del abogado o del obrero, porque también en el barrio vivían médicos, abogados y obreros. Hoy todo esto se está empezando a perder y creo que entonces es muy bueno mirar hacia atrás para recuperar esta idea de una sociedad integrada, de una sociedad cohesionada y que para hacerlo tenga instituciones que cohesionen. La escuela es una gran institución de cohesión social. Los maestros de la época tenían esta mentalidad, tenían este sentido de su misión, de su profesión, que también hoy se está perdiendo. En 1928, para la festividad de San Juan,
más de 100 exalumnos de la única maestra norteamericana que sobrevive ahora en la Argentina, deseosos de demostrarle su reconocimiento por lo que había hecho por ellos en los años pasados, celebraron su santo. Jenny no reparó en la ironía de que ella, protestante, festejara el día de su santo. ¿Quién cambió a quién? Ha estado demasiado entre nosotros, parece. Casi todos eran casados y con hijos, y algunos de ellos que vivían muy lejos no habían visto a su ex maestra desde 2 o 3 décadas. La señora Robert Woods Bliss, la esposa del embajador norteamericano, estuvo presente. Poco después de esta reunión, los mismos exalumnos se enteraron que el gobierno había reducido las pensiones y determinaron que su maestra debía tener un aumento en sus ingresos. Entonces se organizó una delegación de jóvenes que reunieron 1 millar de firmas para hacer una petición a las autoridades. Día tras día concurrían al Congreso para obtener un aumento razonable para su maestra, cosa que lograron finalmente. Sin embargo, y sabedores de que este aditamento podría demorarse por un tiempo largo, decidieron ellos mismos pagarlos cada mes a su maestra. Así, y por espacio de 8 meses, este centenar de alumnos generosos y leales le enviaron a su maestra de otrora lo que ellos llamaron una pensión de honor. En 1929, estos mismos exalumnos publicaron los recuerdos de Jenny, de sus tiempos en la Argentina.